vamos a hablar un poco de esta aclaración ministerial de este año tan movidito que hemos tenido en el sector de las mercancías, ¿no? Y también en nuestro caso concreto, la parte que nos afecta a todo lo que tiene que ver con el consejero de seguridad y la actividad con mercancías peligrosas. Eh, el año 2022, en el sector del transporte, la verdad es que empezó un tanto revuelto. Empezó un tanto revuelto porque, no sé si recordaréis, pero allá por el mes de marzo tuvimos una huelga de transportistas que tuvo pues, una afectación muy importante en todo el sector productivo y también en lo que es el abastecimiento incluso a los usuarios, pues desde los supermercados hasta las fábricas, etcétera, etcétera. Parece que el Ministerio quiso mover ficha y en marzo se publicó este Real Decreto 3 de 2022 sobre las medidas de sostenibilidad del transporte. Hacia el mes de agosto tuvimos una rectificación sobre ese Real Decreto con el Real Decreto 14 de 2022 de 1 de agosto. Y la parte que nos afecta más directamente a nosotros, que es de la que más vamos a hablar, que son todo lo que tiene que ver con operaciones de carga y descarga, contrato de transporte y demás, entraba en vigor en septiembre y para ese momento, pues en el mes de septiembre lo que tuvimos fue una celebración y es que España cumplía su 50 aniversario de adhesión al ADR y con esta adhesión al ADR pues se hacía un poco la conmemoración de lo que es la normativa y la implicación que tiene en el sector del transporte de mercancías peligrosas, pues una norma que nació en el año 57 y que España se incorporó pues en los años 70 y que de alguna manera pues nos ha hecho que tanto nuestra actividad como el transporte de mercancías peligrosas sea mucho más seguro ahora, ¿no? En septiembre estábamos de celebración y en octubre-noviembre el Ministerio se encontraba con que desde que había empezado a funcionar la norma del 3 de 2022, que había empezado a funcionar el 1 de septiembre, pues había bastantes dudas en cuanto a cómo se aplicaban determinados artículos de esa norma. Y sacó unas aclaraciones que son las que vamos a comentar un poco a continuación. Para ir terminando el año nos vamos a encontrar también con otra cosa, otro hito importante en lo que es todo lo que tiene que ver con el sector de las mercancías peligrosas, que es la obligatoriedad que estableció en el ADR en el 2019 y que aclava su plazo, que es el de notificar la figura del expedidor para aquellas empresas que realizan actividades de expedición y que no tienen designado todavía consejero de seguridad, pues tienen la obligación de hacerlo antes del 31 de diciembre de este año. Si tengo tiempo al final comentaremos también un poco este tema, aunque no es el objeto de la webinar de hoy, ¿vale? Como os decía, las medidas que aplicaba en su momento, para que entendamos un poco los planteamientos y las explicaciones que ha hecho el Ministerio después a esta aclaración del Real Decreto, se establecían en este Real Decreto de marzo, porque se entendía desde el punto de vista del Ministerio, en esta pequeña recapitulación de lo que sería el Real Decreto, que eran necesarias unas medidas para sostener el sector del transporte. Se entiende que a día de hoy, a criterio de la Administración, pues faltan en España pues, del orden de unos 15.000 conductores profesionales. Y que además esta cifra se va a incrementar porque la edad media del conductor actual es muy elevada, con lo cual, en cuanto empiecen a producirse los periodos de sustitución natural por jubilaciones y demás, pues va a haber un déficit importante. Una de las explicaciones que se ha buscado es que quizá, perdón, quizá esta baja o esta demanda que pueda existir en el sector tenga que ver con los motivos que hacen que esta profesión sea poco atractiva para los jóvenes a día de hoy. Y una de las cosas que hace que sea poco atractiva es, aparte de las duras condiciones que tiene, la implicación que tienen muchos profesionales del transporte en lo que se llaman las operaciones de carga y descarga de mercancías. Que por otro lado, y esto es a juicio del Ministerio, no es cosa mía, entienden que está dificultando la incorporación de la mujer a este sector, ¿vale? Además de esto, el sector del transporte viene sufriendo, pues, digamos, un duro ataque a su viabilidad económica desde que empezaron a incrementarse el precio de los carburantes, ¿no? Entre octubre del 2020 y octubre del 2021
se calcula que se había incrementado en un 35% más o menos el precio del gasóleo. Pero es que desde octubre de 2021 y sobre todo desde marzo de este mismo año hasta prácticamente este mes de diciembre, el incremento ha sido todavía más alto. Incluso ha habido medidas del gobierno como los famosos 20 céntimos de los que nos beneficiamos todos y por supuesto el sector del transporte, pero que han hecho pues, que en este propio Real Decreto se contemplara la posibilidad de modificar los contratos de transporte introduciendo la famosa cláusula del gasóleo, que se llama. ¿Por qué? Pues porque aproximadamente el 31% de los gastos que representa un vehículo medio de un transportista convencional con un vehículo articulado en España, pues se repercuten directamente solo con el carburante, o con el combustible, perdón. Bueno, aparte de esto, lo que pretendía este Real Decreto, entre otras cosas, era modificar algunos preceptos de la Ley 16 de 1987 de ordenación de los transportes terrestres con la limitación, como decíamos antes, de la participación de los conductores en las operaciones de carga y descarga de mercancías, ¿vale? Salvo una serie de supuestos que establece la norma y que son de los que fundamentalmente nos han generado esas dudas o esas preguntas que ha intentado aclarar el Ministerio. De esta manera, el planteamiento que se hacía era que se modificaba sobre todo el criterio de los pactos en contrario, entendiendo que pueden haber pactos en contrario, pero que estos pactos en contrario deben existir para que sea de alguna manera el conductor el que tenga que participar en estas actividades y no al revés, que era como estaba establecido hasta la publicación del Real Decreto y la entrada en vigor en septiembre de este año. Se introducen también una serie de infracciones nuevas, ¿vale?, que tipifiquen el cumplimiento o no de la normativa. Y por otra parte, pues se modificaba lo que era la Ley 15 de 2009, del 11 de noviembre, el contrato de transporte, para dotar de mayor transparencia a la relación contractual. De lo que se buscaba aquí un poco es supuestamente el eslabón más débil de la cadena o el elemento más vulnerable dentro del contrato de transporte era el porteador y de esta manera lo que se intentaba era establecer que la carga y descarga con carácter general se traslade directamente a las empresas cargadoras o descargadoras y que va a ser el transportista el que en principio no va a hacer esas operaciones salvo que exista un pacto en contrario y ese pacto en contrario figure por escrito con antelación a la actividad. Aparte de esto, se desglosa y se separa en la actividad de transporte y la de la carga y descarga, que van a tener que ser facturadas de forma independiente. Se establece una obligación de un precio mínimo de transporte. No se establece una tarifa, pero sí lo que se establece es un criterio según el cual pues no se va a poder contratar por debajo de coste, y luego se establece la cláusula famosa que comentábamos del gasóleo, en el cual pues va a tener que tener una revisión trimestral para evitar que el incremento de los combustibles pues se coma cualquier tipo de beneficio. En este mismo orden de cosas, el Real Decreto contemplaba otras normas de carácter europeo que las transponía y aunque no son objeto de lo que vamos a valorar hoy, como están en el Real Decreto, sí creo que tenía que comentarlas, pues tienen que ver un poco con la actividad del transporte, las famosas empresas buzón y sobre todo los conductores desplazados y cómo se controla un poco los periodos de descanso y los descansos semanales que se tienen que hacer y la responsabilidad por parte de la empresa transportista de hacerse cargo de los gastos que supongan que los conductores puedan pasar la noche pues, en lugares dignos, que estén dotados de baños públicos y que sean para ambos sexos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un poco los que nos planteaba, ¿no? Entre los principales cambios legislativos, pues tenemos que se va a establecer también un criterio sancionador en función de estas normas que van cambiando y también establecía que los organismos públicos iban a poder trasladar a una serie de entidades o sociedades mercantiles privadas pues parte de la figura de la inspección, ¿vale? Eso se contempla en la norma actual y veremos cómo se desarrolla en adelante. Importante para nosotros,
en el artículo 41, perdón, en el artículo 140, en el apartado 41, se nos habla de la realización de las operaciones de carga y descarga por parte del propio conductor del vehículo y nos dice que si contravienen las limitaciones que están previstas en la ley, pues se va a presumir responsabilidad ¿de quién? Pues por un lado de la empresa bajo cuya dirección actúa el conductor, es decir, normalmente va a ser la empresa transportista y además la empresa cargadora, expedidora, intermediaria o destinataria que hubiera intervenido en ese transporte. ¿Vale? Esos, desde el punto de vista legal, van a ser los responsables de que las actividades no se estén haciendo de conforme con lo establecido en la ley. Por otro lado, y con el fin también de tener un documento sobre el que poder verificar el contrato de transporte, se establece la obligatoriedad de que exista un documento que le vienen a llamar carta de porte, que a mí no me parece especialmente afortunado el nombre porque para los que estamos en el mundillo de las mercancías peligrosas puede lugar a equívoco, ¿vale? Es un documento que no tiene nada que ver ni con el documento de control ni con la carta de porte tradicional ADR, sino que es un documento de carácter contractual donde se va a tener que reflejar el precio del transporte, ¿vale? Veremos también hay unas aclaraciones a este respecto. La parte más interesante del Real Decreto y de la cual nos condicionan muchas de las preguntas-respuestas que estableció el Ministerio y que nos las ha publicado en este mes de octubre-noviembre, tienen que ver con esta disposición adicional 13ª, ¿no? Donde nos decía, ¿el qué? Pues fundamentalmente que a partir del 1 de septiembre de este año, del 2022, los conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas de más de 7.500 kilos, es decir, los vehículos nos podemos entender lo que ya es un vehículo pesado, ¿vale? Según transportes, digamos que tenemos 3 rangos de vehículos, ¿no? Bueno, pues los vehículos de 7.500 para abajo son vehículos, digamos, ligeros, más de 7.500 son los vehículos pesados, pues los vehículos pesados no pueden participar en las operaciones de carga y descarga de mercancías peligrosas los conductores, ni en sus soportes, ni en los envases, ni en los contenedores, ni en las jaulas, salvo en determinados supuestos. ¿Cuáles son los supuestos en los que sí nos deja la norma que participe el conductor? Pues, por ejemplo, en los transportes de mudanzas y guardamuebles, en los transportes de áridos que se ejecutan con vehículos basculantes o que están provistos de una grúa u otros dispositivos que lo que hacen es que permiten que la operación de la descarga pues, la haga directamente el propio vehículo, por decirlo de alguna manera. En el transporte de portavehículos y de grúas de auxilio, en el transporte de carga fraccionada, entendiendo en este caso que hay un centro de distribución y un punto de venta y según se determina reglamentariamente, pues van a estar ahí pues servicios, por ejemplo, de paquetería u otros similares que impliquen la recogida o el reparto de esa mercancía. Y siempre que sea un número reducido de bultos y que puedan ser fácilmente manipulables por el personal. También estaban exentos de cumplir esta norma, es decir, que puede participar el conductor en los transportes de animales vivos, en los puestos de control aprobados de conformidad con la normativa comunitaria. Los puestos de control son los lugares donde se puede hacer un trasiego de animales, ¿vale? O sea, bueno, es un poco más complejo, pero para que nos entendamos, es que se puede bajar o subir estos animales de los camiones. También tenemos los supuestos en que exista que una normativa reguladora de determinados tipos de transportes establezca específicamente otra cosa distinta por la seguridad que tenga que ver con la participación del conductor y en los supuestos que reglamentariamente se establezcan siempre que se garantice la seguridad del conductor, ¿vale? La previsión de todo este apartado, pues lo que busca es que se cumpla la normativa, ojo, dentro del territorio español. Si nos vamos fuera, las empresas de transporte podrán tener unas consignas para sus transportistas, pero no está en vigor este Real Decreto porque es a nivel nacional. En cuanto a las operaciones de carga y descarga, pues teníamos que se había modificado la Ley 15 de noviembre de 2009 del contrato de transporte y lo que nos dice es que las operaciones de carga y descarga a bordo de los vehículos, así como la descarga de estos, serán por cuenta respectivamente del cargador o del destinatario, salvo pacto antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga
o su descarga y que se haya pactado por escrito, y va a corresponder entonces en esos casos al porteador el realizar la actividad, pero a cambio de una contraprestación económica, es decir, de un suplemento del precio sobre el precio del transporte. En ausencia de que exista esa formalización por escrito, se presume que no se ha acordado y, por lo tanto, el transportista no puede participar nunca. A todo esto, tener en cuenta que el transportista solo puede participar en los supuestos que hemos mencionado o cuando los vehículos sean de menor tonelaje de las 7,5 toneladas que habíamos mencionado. Cuando se realice por parte del porteador las operaciones de carga y descarga, tiene que haber una contraprestación económica pactada que tiene que reflejarse en una factura de manera diferenciada respecto al precio de transporte. Y luego nos hace aquí una anotación que la vamos a ver también en las aclaraciones que hace el Ministerio, y nos dice que las operaciones de estiva y desestiva de las mercancías a bordo de los vehículos serán por cuenta respectivamente del cargador y el destinatario, salvo expresamente las asuma el porteador. Habría también que hacer aquí a lo mejor un poquito de aclaración y diferenciar entre lo que entendemos nosotros por la carga y la descarga y lo que es la estiva, ¿vale? Y la estiva, digamos que es la correcta colocación y sujeción de la mercancía dentro del vehículo, mientras que la carga y descarga es la subida o la bajada de esos materiales o esos elementos dentro de este vehículo, ¿vale? Bueno. Siguiendo con esto, también se hablaba en el Real Decreto, esto no lo vamos a tocar, sobre el tema de las paralizaciones. Se reducía el tiempo de 2 horas de paralización de un vehículo a 1 hora para que tenga derecho el transportista a indemnización, y el tema de la revisión del precio del transporte en carretera, entendiendo que si no se aplicaba la cláusula del combustible podía entenderse como nulo el contrato, ¿vale? Por último, en el Real Decreto se habló también en su momento sobre la creación de un código de buenas prácticas al cual se van a poder adscribir por las diferentes empresas del sector. La ventaja que podía tener esto de adscribirse a un código de buenas prácticas era, primero, para que exista una transparencia en cuanto a la forma de contratar, para que existan, digamos, un listado de empresas que funcionan correctamente de acuerdo a la normativa, y que facilite también y dé prestigio a las empresas que estén dentro de este sistema de código de buenas prácticas. El Ministerio lo que pretende con esto, y cuando lo ponga en marcha y empiece a funcionar, pues es agrupar a ese conjunto de operadores para que de alguna manera pues se vaya ampliando y se vaya extendiendo este criterio de actuación, y se pretende dar publicidad al que esté dentro de ese registro, y que estará en una serie electrónica del Ministerio, y que además tendrá una supervisión por parte de un organismo de control del Ministerio. El incumplimiento del Código de Buenas Prácticas supondrá que te borren de la lista, por decirlo de alguna forma, y la inscripción de los operadores dentro de este Código de Buenas Prácticas pues también se tendrá o se valorará en su momento pues para la recepción de ayudas o subvenciones o similar. Entre otras cosas, una de las que persigue ese Código de Buenas Prácticas es el establecimiento de un estándar de certificación para las zonas de carga y descarga. ¿Buscando el qué? Pues que las zonas de carga y descarga no solamente sean seguras para las operaciones, sino también tengan un cierto grado de comodidad. Por ejemplo, se busca que los conductores pues, puedan tener lugares de descanso mientras se realiza la operación, que puedan tener pues, una conexión wifi, por ejemplo, si tienen que mandar documentos o recibir documentos, que tengan aseos, que sean accesibles. Bueno, una serie de parámetros que tienen que ver no solo con como decía, con la seguridad, sino con la dignidad también de las personas y de la profesión del transportista mientras se realizan esas actividades. En cuanto al resto de disposiciones, pues se hablaba del contrato de transporte y se establecía pues, que se iba a documentar este contrato de transporte a través de esa famosa carta de porte, ¿vale? Que los contratos de transporte, cuando sean continuados, pues tienen que recibir también unas revisiones periódicas, que la cláusula del gasóleo se iba a revisar cada 3 meses, y bueno, en definitiva, pues un poco una modificación importante sobre la ley de transporte. En resumen, lo que nos venía a decir nuestro Real Decreto de marzo era que la carga y descarga
existía a partir de ahora la prohibición de la participación de los conductores en vehículos de masa superior a los 7.500 kilos, salvo las excepciones que habíamos visto antes. Os recuerdo para todos los que trabajáis con cisternas que el sistema sigue funcionando igual que antes, ¿vale? O sea, en el transporte de cisternas, las operaciones de carga y descarga, la implicación del conductor es muy, muy elevada por el conocimiento que tiene de los equipos que van en el vehículo y se entiende que es necesaria su participación y por eso la norma los excluye, ¿vale? También decíamos que había una modificación del contrato de transporte, la modificación que hemos comentado sobre la paralización, el estándar de certificación y la revisión del precio del transporte. Y luego se hace referencia a una cosa que son las empresas buzón. Las empresas buzón son empresas que están operando en el sector del transporte desde terceros países que tienen unas legislaciones más laxas en este mundo que las nuestras y que lo que se intenta es sacarlas del mercado porque están haciendo competencia desleal, ¿vale? Porque no están cumpliendo con la norma. En cuanto a infracciones y sanciones en el sector, pues nos encontramos, por ejemplo, la que nos interesa a nosotros más sobre el tema que estamos tratando es el incumplimiento de lo que establece la norma dentro de las operaciones de carga y descarga con sanciones en torno a los 4.000 a 6.000 euros, ¿vale? Y el famoso código de buenas prácticas mercantiles. Pasamos ya directamente a ver un poco qué dice el Ministerio de cómo queda todo esto o cómo interpretan ellos las cuestiones que les han surgido. Es decir, el bombardeo de preguntas y consultas que ha recibido el Ministerio a propósito de la ley, diciendo, bueno, pues es que ¿y esto? ¿Y qué pasa? ¿Qué hay de lo mío o esto cómo funciona? Bueno, y nos vamos encontrando pues un poco esto, ¿no? En cuanto a la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga. Pues en las operaciones de carga y descarga me están diciendo, a ver, ¿se aplica la nueva regulación de la disposición adicional 13ª de la LOT al transporte privado complementario? O sea, en el transporte privado complementario se va a ver afectado por esta norma y no van a poder participar los conductores. Y lo que me dice la administración es que no. Dice, las nuevas reglas sobre participación del conductor en la carga y descarga de mercancías están orientadas a evitar situaciones que comprometen la seguridad de los conductores profesionales en el mercado de transporte de profesionales de mercancías, ¿vale? Por lo tanto, únicamente se aplica al transporte público de mercancías. O sea, al final, un transporte privado complementario es el transporte que está haciendo una empresa con sus propios vehículos para mercancías propias que mueven de una instalación a otra, normalmente del mismo titular. Ese movimiento se entiende que lo está haciendo personal suyo y que el objetivo no es el mundo del transporte. Es decir, el objetivo es la actividad que tenga esa empresa, pero no se lucra de lo que es el transporte. Entonces ahí la administración no se mete. La administración se mete en lo que es el transporte público, donde tú estás contratando un transporte y como contratas el transporte, quiere que esté separado lo que es el transporte de la actividad de la carga y descarga. Eso es lo que interpretamos nosotros. En la segunda pregunta nos dice sobre la excepción de la letra B de la disposición adicional 13ª de la LOT, que era donde hablaba de los famosos vehículos cisterna, y nos dice si es extensivo a todas las cisternas, es decir, contenedores cisterna, vehículos batería, dada la definición de cisternas en el ADR, ¿vale? El problema aquí estaba en que cuando nosotros hablamos de cisterna en el ADR, estamos hablando de todos esos tipos de vehículos posibles. Mientras que si nos circunscribíamos al concepto de cisterna exclusivamente, pues nos podíamos encontrar que podía haber vehículos batería, por ejemplo, para descarga de gases o similar, en los cuales no estuviera admitida la excepción de la participación del conductor. Aquí el Ministerio dice, se aplica a los supuestos de vehículo cisterna, contenedor cisterna y supuestos similares. Es decir, aplica en el ámbito más grande del concepto de cisterna. Otra nos dice que si se puede considerar a las plataformas elevadoras de los vehículos empleadas para la carga y descarga como un dispositivo inherente del vehículo a efectos de aplicar la excepción de la letra C de la disposición 13ª de la LOT y las carretillas MUCE, ¿vale? O sea, lo que me está diciendo es, ¿y si me viene un camión con una plataforma elevadora, por ejemplo, en la parte trasera, eso se considera como los basculantes en los cuales puede participar el conductor en la operación de carga y descarga? Y aquí me dicen no confundamos una cosa con otra, ¿no? O sea,
En el apartado C lo que está refiriéndose es al supuesto de vehículos para descargar un transporte muy específico, por ejemplo los portacoches, ¿no? O los que llevan una grúa. No, aquí lo que estamos hablando es que existe una plataforma en la que yo voy a poder mover los palés y utilizar esa plataforma para bajar esos palés, por ejemplo, al suelo, ¿no? Y lo que me está diciendo aquí el Ministerio es que no puede aplicarse con carácter general a estos vehículos y que la plataforma se va a poder utilizar para la carga y descarga, y lo que no nos prohíbe es que sea el conductor el que movilice esa plataforma. Es decir, el conductor va a poder utilizar el movimiento de la plataforma, pero la carga y descarga no la va a hacer. Eso es lo que nos está diciendo. En el transporte especial, por ejemplo, de una retroexcavadora, utilizando un conjunto que sea un tipo góndola, pero sin grúa, ¿se permite la aplicación de la exención de la letra D, que era el transporte de vehículos, grúas de auxilio de carretera, etcétera? Pues nos dice que sí. Al final, teniendo en cuenta, es decir, lo que es subir la retroexcavadora a la góndola, sí me la va a autorizar. ¿Qué se entiende por carga fraccionada a efectos de aplicar la excepción de la letra C de la disposición adicional 13ª de la LOT? ¿Qué entendemos por carga fraccionada? Bueno, pues aquí lo que nos dice el Ministerio es que el propio precepto señala que a efectos de esta letra se entenderá por transporte de carga fraccionada aquel en el que resulten necesarias operaciones previas de manipulación, grupaje, clasificación u otras similares. Al final, la carga fraccionada para nosotros en el mundo del transporte es cuando un vehículo recibe cargas de distintos cargadores, pero eso no significa que esas cargas de diferentes cargadores tengan que realizarla el conductor, ¿vale? Sino que al final, pues aunque sean cargas diferentes, hay que hacer un grupaje y una clasificación, pero evidentemente no debe participar el conductor. En la paquetería, sin embargo, ¿no? Nos dice, ¿es la paquetería equivalente a la carga fraccionada para aplicar la excepción de la participación del conductor en la carga y descarga? Pues no. No, o sea, la letra E de la disposición adicional 13ª distingue entre transporte de carga fraccionada y servicios de paquetería y cualquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos y que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. O sea, hay una diferencia grande aquí. Paquetería, digamos, lo que entendemos nosotros por el reparto casi domiciliario, por decirlo de alguna forma, de pequeños bultos, ¿no? O a tienda, pero de destinos múltiples, ¿no? Mientras que en el caso de la carga fraccionada, pues estamos hablando, aunque también tenga destinos variados, estamos hablando de un volumen de carga muy superior, ¿no? Por tanto, la norma considera efectos de regulación que la participación del conductor en la carga y descarga de mercancía para el transporte de carga fraccionada y paquetería son actividades sujetas a condiciones diferentes. Y que en la primera está vinculada al cumplimiento de la norma, es decir, la carga fraccionada, mientras que en la paquetería es donde está exento y puede participar el conductor. Otra pregunta nos dice, me imagino que estas preguntas son de las, como os decía, de las que le han trasladado al Ministerio, ¿no? Y le dicen, bueno, pues un transporte de 7 palés puede considerarse un servicio de paquetería. Pues no, evidentemente no. El grupaje con independencia del soporte utilizado puede considerarse un grupaje de carga fraccionada en el ámbito de la letra E de las disposiciones adicional 13ª de la LOT. Pues teniendo en cuenta la definición que recoge la norma de carga fraccionada y considerando el transporte de la carga fraccionada que es distinto de paquetería, se entiende que sí, y no siendo condición necesaria que dicho grupaje se efectúe por el transportista, ¿vale? Siguiendo un poco con estas preguntas, en la pregunta 9 nos decía que cuál es la delimitación entre la estiva y la desestiva, o la carga y la descarga, para aplicar la disposición adicional 13ª, es decir, para aplicar la posible participación del conductor. Y aquí han salido un poco, yo creo, manteniéndose en la linde y sin comprometerse mucho, porque lo que nos dicen es que la disposición adicional 13ª no altera el régimen jurídico aplicable a las actividades de estiva y desestiva y carga y descarga de las mercancías previsto en otras normas como la normativa sobre el contrato de transporte o la normativa de tráfico o la normativa de prevención de riesgos laborales. Nos dice que dada la causística que existe, no es posible establecer una línea divisoria clara, ¿vale? O sea que aquí nos está dejando un poco
a una interpretación nuestra. Aunque nos está aclarando la pregunta, no tampoco parece que se define mucho. Y nos dice que aplica a todos los supuestos que puedan deslindar la estiva y la desestiva de la carga y la descarga. Y que no obstante este hecho, pues puede amparar prácticas contrarias al objeto del presente de salvaguarda y que hay que intentar mantener la norma. O sea, en el fondo, lo que nos están diciendo es que, de alguna manera, y además tiene bastante sentido, en la carga y descarga no va a participar el conductor, pero en la estiva sí podría participar. ¿Por qué? Porque es probable que tenga un buen criterio el conductor con respecto al cargador a la hora de el reparto de los palés en el vehículo o del erlingado, la sujeción de esos bultos dentro de lo que sería la caja del camión. Y ahí una cosa es que participe el conductor y otra cosa es que el conductor se dé una paliza a estar metiendo cinchas y demás. Por eso nos dice que una cosa es el espíritu de la norma y otra cosa es lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Siguiendo este orden de aclaraciones, nos hablan también de la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga de las mercancías a bordo de un vehículo, que se implica también la prohibición de su participación en la estiva y la desestiva de las mercancías, y aquí ya son más claros, nos dice que no. O sea, no. El que esté prohibido cargar o descargar no implica que esté prohibido que pueda participar en la estiva o la desestiva. Lo deja bastante claro. Lo que habría que ver es el alcance que tenemos nosotros del concepto de estiva y hasta dónde participa en esa estiva. ¿Puede considerarse una fábrica o un centro de distribución para aplicar la excepción de la letra E? Pues hombre, con carácter general no, porque una fábrica no puede considerarse como un centro de distribución, que es otra cosa. ¿Qué es un punto de venta para aplicar la excepción de la letra E? Nos dicen. Pues se entiende que es aquel establecimiento destinado a la venta de un producto terminado o a la presentación de un servicio al destinatario final del mismo, y se engloban dentro de este supuesto por las instalaciones desde las que se gestionan las ventas online, por ejemplo, de un supermercado, ¿vale? Otra de las preguntas que nos daban era que si influía la aplicación de la excepción de la letra E en la utilización del transporte manual o de mercancías. Y nos dice directamente que no. La pregunta 14, y voy terminando un poco con la parte que tiene que ver con la carga y descarga, nos dice que en la excepción de la letra F, que son los supuestos de control aprobados, los puestos de control aprobados de conformidad con las normativas comunitarias. Esto es lo que os he avanzado antes cuando decíamos donde podía participar el conductor en el transporte de animales vivos. Y nos dice que son aquellos que se regulan por el reglamento de la CE, relativo a la protección de los animales durante el transporte y por el que se modifican pues, las otras normativas comunitarias. Eso es lo que se entiende por un puesto de control. En la pregunta 15 nos dice que cuando en la letra E se condiciona la aplicación de la excepción en el transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta, a que le permite regresar al conductor al centro de operativo habitual de trabajo o a su lugar de residencia. Y entonces la pregunta al final, después de enrevesarlo tanto, nos dice que si se requiere que retorne el mismo en la jornada que inició el viaje o en la misma jornada en la que realizaba la carga y descarga. Y entonces, cuando el conductor, para que pueda estar participando en las operaciones, se entiende que es en la misma jornada en la que realizó el viaje. Y es cuando, digamos, para acotar un poco la actividad. ¿Puede interpretarse que la prohibición de la carga y descarga y el intercambio de palés se aplica también fuera de España? Pues esto lo que nos han dicho es que la regulación de la disposición adicional 13ª únicamente aplica dentro del territorio español, porque no es una norma de derecho laboral, es una norma interna, ¿vale? Y no obstante, pues cada empresa, lo que os avanzaba yo antes, tiene la capacidad de establecer un marco normativo dentro de para sus trabajadores para establecer unas condiciones con el cliente cuando trabaje fuera de España. ¿Un contrato de transporte de mercancías peligrosas de duración indefinida entra dentro de la excepción de la letra E o debe renovarse el contrato estableciendo la duración exacta?
y nos dice que un contrato de duración indefinida cumple con las condiciones previstas de la letra E de la disposición adicional 13ª y que dicha actividad se efectúa dentro del marco del contrato de duración igual o superior al de un año, ¿vale? Que estaba establecido que debía existir entre el cargador y el porteador. ¿Puede participar? Nos dice aquí en la pregunta 18, dice, un segundo conductor que viaja en el vehículo del transportista, pero que no interviene en las actividades de conducir, ¿podría cargar y descargar en ese viaje? Bueno, pues aquí la respuesta es que sí, pero nos pone una limitación, y es que ese segundo conductor no puede participar en ningún momento en la jornada como conductor. Es decir, si ha introducido su tarjeta en el tacógrafo, va como segundo conductor, pero tendrá que tener seleccionado otros trabajos, porque no puede tener seleccionado los trabajos de conducir, porque no puede reemplazar al conductor si va a ser operario para las operaciones de carga y descarga. Eso es lo que nos está diciendo el Ministerio. Si en un mismo vehículo se transportan mercancías en paquetes y en palés, se puede dar el caso de que el conductor pueda descargar los paquetes, pero no pueda descargar los palés. Pues podría descargar los palés si se cumplieran las condiciones de la letra E. Pero en condiciones normales, si no, podría darse la paradoja que dice la pregunta, y es que se pueda descargar una cosa y no la otra, o no participar, mejor dicho. ¿Puede participar el conductor en la carga y descarga de palés vacíos? Pues entendemos que al final la carga de palés vacíos es mercancía. Por lo tanto, los palés vacíos son una mercancía, por lo que habrá que valorar si procede a aplicar por cumplimiento de las condiciones previstas el dicho supuesto, la excepción de la letra E, o simplemente se considera mercancía y no está capacitado, no está autorizado para hacerlo. En una situación de emergencia, nos dicen como por ejemplo una avería, un accidente en carretera, etc. ¿El conductor puede realizar personalmente el transbordo de la mercancía a otro vehículo que venga a socorrerle o a su rescate? Bueno, pues en este supuesto el Ministerio entiende que sí. Se entiende que sí porque podría participar en el transbordo de las mercancías al no existir dolo o culpa y por lo tanto responsabilidad del conductor en ningún caso, ¿vale? Si no se aplica ninguna de las excepciones a la disposición adicional 13ª de la LOT, ¿la carga y descarga corresponde siempre al cargador? No, no, porque la LOT limita la participación del conductor en la carga y la descarga en las operaciones a bordo del vehículo, salvo en determinados supuestos. Por lo tanto, no le corresponde siempre al cargador, ¿vale? Puede establecerse también una participación por parte de los porteadores, como hemos visto, si existe un pacto en contrario y se reúnen las condiciones para que se dé ese pacto en contrario, ¿vale? En cuanto a las nuevas reglas sobre el transporte de la cadena de transporte, tenía también algunas preguntas y bueno, en este caso las aclaraciones son bastante relacionadas con lo que es ya la parte del contrato, ¿no? Y nos hablaba de la aplicación de las nuevas reglas obligatorias a la Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías introducido por la modificación del Real Decreto Ley de 1 de agosto, que lo que hacía era corregir un poco lo que habíamos visto del contrato y se aplicaba a todos los contratos de transporte sujetos a la ley de marzo, ¿vale? ¿Se aplica la nueva regulación a la cadena de transporte a las empresas que hacen transporte privado complementario? Pues la respuesta es que no. Como hemos dicho antes, el transporte privado complementario no es un transporte público y no está sometido a esa contratación y no es objeto, por lo tanto, de la norma. Y nos preguntan también si los intermediarios del transporte les aplican estas reglas. Y la respuesta es que sí. Por ir abreviando, porque si no se me va a hacer, me estoy comiendo un poco el tiempo. De las preguntas más interesantes en cuanto a la norma del contrato de transporte, yo creo que nos podíamos quedar, porque aquí las aclaraciones que han hecho, la verdad es que han sido pocas. Nos vamos, si acaso, si queréis, a la parte que habla de la famosa carta de porte. Y, por ejemplo, la pregunta 12 nos habla del otro documento contractual en el que conste un precio de contrato por escrito, que si debe llevarse obligatoriamente a bordo del vehículo o puede conservarse en la sede de la empresa. Que esto es una cosa que ha traído bastante en jaque a la gente al respecto de
si teníamos que llevar el documento encima o no, o cómo lo hacíamos. Y nos dice la aclaración que no debe llevarse obligatoriamente a bordo del vehículo a efectos de no incurrir en una comisión de una infracción administrativa, que bastará con que la empresa tenga a disposición de la Inspección de Transporte Terrestre durante el plazo de un año ese documento. En la pregunta 9, perdonad que me la había saltado, sí es interesante que nos dice que para no cometer una infracción administrativa, ¿qué se entiende por otro documento contractual en el que deba reflejarse el precio cuando no se incluye en la carta de porte? ¿Vale? Y nos dice que cualquier documento, fijaros, cualquier documento por escrito en el que pueda quedar acreditado la aceptación del cargador o del porteador de ese contrato, como pueda ser un correo electrónico o incluso un WhatsApp, serían suficientes, ¿vale? Bueno, llegados un poco a este punto, las 4 aclaraciones que quedaban más sobre el tema del contrato de transporte venían en la misma línea del documento de la carta de porte, que yo creo que fue un poco lo que generó dudas o problemas en su momento, porque parecía que la inspección de transporte iba a estar exigiendo un documento en el que reflejara el precio del transporte y demás, y eso lo que nos dicen es que eso puede estar perfectamente en la empresa o en soporte electrónico y no tiene por qué ir vinculado a lo que es el documento de control o la carta de porte, que sí son documentos que inspecciona transportes in situ en la vía. Os había dicho que iba a comentar un par de cosas sobre el tema de la figura del expedidor. No me quiero alargar más y quería dejar también abierto un poco de unos minutillos, pues me he comido casi el turno de preguntas, pero sí recordaros. Hasta 31 de diciembre de este año, las empresas que hagan expedición de mercancía peligrosa y que no tuvieran notificado la figura del consejero para esta actividad, pues tienen que notificarlo. En el caso de nuestras empresas clientes, pues a las que pudieran tener esta afectación, se les ha hecho una comunicación para acelerar un poco los plazos y poderlo notificar antes de que lleguemos a esa fecha. Esto ha sido también, la verdad, que un poco precipitado porque el propio Ministerio, a través de una serie de aclaraciones a primeros del mes de diciembre, pues establecieron que no iba a bastar con que las empresas lo incorporaran a sus informes anuales esta actividad, sino que querían que lo reflejaran en un documento. La comunicación, digamos, y la confirmación de que esto es así por parte del Ministerio, aunque no es oficial, sino oficiosa, pues la hemos tenido recientemente y pues nosotros hemos tenido que trasladar esto también pues, de alguna manera con esta premura. Para los que no tenéis actividad de carga habitualmente, o no figuráis como expedidores en vuestras cartas de porte, evidentemente esto no nos va a afectar y si en un futuro pasarais a tener actividad de expedición, pues sí que tendríais que incorporar esa figura.